es una presentación de Antel. Ingresa a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. El Sistema Nacional de Emergencias informó esta noche que hay 5 nuevos casos positivos de coronavirus. Así, el total de casos confirmados desde el comienzo del brote asciende a 648. El SINAE indicó que hay 196 personas que actualmente están cursando la enfermedad, de las cuales 10 se encuentran en cuidados intensivos. Otras 435 ya se recuperaron y 17 fallecieron. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, realizó una conferencia de prensa por el Día de los Trabajadores, donde expresó que hay graves consecuencias sobre el empleo y la calidad de vida de miles y miles de uruguayos. Ante esta situación, comentó que el gobierno tiene plena conciencia de las angustias y dificultades por las que están pasando tantos trabajadores. El presidente del PIT-CNT agradeció el apoyo de todos los trabajadores que participaron de la caravana vehicular realizada sobre el mediodía de este viernes en el festejo del Día de los Trabajadores. La Central Obrera realizó una conferencia donde Fernando Pereira dijo que nadie podía pensar que no se celebraría este 1 de mayo en el país, dada la historia en torno a esta jornada. El Ministerio de Salud Pública anunció que a partir de este viernes 1 de mayo se puede tramitar día y hora para vacunar contra la gripe a la población en general sin restricción de edades. Las autoridades hacen hincapié en la necesidad de vacunar primero a los niños y más pequeños entre 6 meses y 5 años, a través de la página web del Ministerio de Salud Pública o por teléfono al 0800 45 67 se puede reservar día y hora. El estado de Río de Janeiro, en Brasil, renovó las medidas de cuarentena parcial impuestas desde fines del mes de marzo para contener la propagación del nuevo coronavirus. La enfermedad ya se ha cobrado cerca de 6.000 vidas en Brasil. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa, que ya comienza rápidamente con lo que son los números actualizados del COVID-19 aquí en nuestro país, la información que ha suministrado en estas últimas horas el Sistema Nacional de Emergencia. Según los datos oficiales, de acuerdo al último relevamiento, son 648 los casos positivos confirmados de coronavirus, COVID-19, en todo el territorio nacional. De ese total, 435 ya se recuperaron y 17 lamentablemente perdieron la vida. Actualmente hay 196 personas que están cursando la enfermedad. 10 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, San José y el departamento de 33. En lo que respecta al número de test, en el día de hoy se procesaron 807 análisis con 802 resultados negativos y 5 positivos, los datos del Sistema Nacional de Emergencia. Vamos a otros temas. Se está conmemorando el Día Mundial de los Trabajadores. El gobierno emitió un mensaje a partir de las 20 horas, 20:05 en realidad, en formato conferencia de prensa. Allí estuvo hablando el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. En principio, lo que hizo el secretario de Estado fue saludar en nombre del Poder Ejecutivo a todos los trabajadores por parte del gobierno. Buenas noches a todos y antes que nada un saludo particular a todos los trabajadores de los medios que están acá acompañando y decir que en nombre del Gobierno Nacional hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los hombres y mujeres que se levantan todos los días para aportar su energía y su esfuerzo para construir una sociedad más próspera, más solidaria y más justa. Hoy se cumplen 2 meses desde que este gobierno asumió la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y hace un poco más de 1 mes y medio que nos ha tocado vivir estos tiempos de emergencia sanitaria que ha afectado radicalmente nuestra vida cotidiana
en todas las dimensiones y muy particularmente en lo que refiere a la realidad laboral. Por eso, como se ha dicho repetidas veces en el transcurrir del día de hoy tenemos un 1 de mayo diferente, seguramente uno de los más atípicos de la historia del Uruguay, porque esta situación sanitaria generó graves consecuencias que repercuten sobre el empleo y la calidad de vida de miles y miles de uruguayos. Es una situación que nos pega a todos y que nos duele como ciudadanos y como gobernantes. Seguramente muchos de nosotros hayamos sufrido o tengamos cerca a un amigo o a un familiar que fue golpeado por esta situación, que fue enviado al seguro de desempleo, que fue despedido de su trabajo o que ha dejado de percibir ingresos de un día para el otro sin contar con ningún tipo de contención. Hace 2 meses que el equipo del Ministerio de Trabajo diseñó un plan para trabajar sobre una realidad que ya era difícil. Sin embargo, ese plan de trabajo, a 13 días del comienzo de esta gestión, se vio totalmente alterado por la actual coyuntura que demandó toda nuestra atención puesta en mitigar el impacto de esta pandemia que está pegando sobre el empleo y la realidad de vida de los trabajadores. Tenemos enorme conciencia del impacto gigantesco que nuestros trabajadores están sufriendo en estos momentos. Sabemos que hoy mismo hay miles y miles de uruguayos que viven la angustia y la incertidumbre sobre su futuro laboral. El impacto de la emergencia sanitaria sobre la actividad económica, comercial y productiva ha sido extremadamente agudo y su efecto sobre los trabajadores ha sido inmediato. Pero además, la realidad del país en el momento que asumimos el gobierno ya mostraba en todos los indicadores relacionados con el empleo, el mercado de trabajo y la seguridad social un deterioro preocupante. Señores, más temprano el PIT-CNT también realizó una conferencia de prensa y a lo largo de esta jornada han sido entrevistados sus dirigentes por parte de los diferentes medios de comunicación. Dentro de los reclamos de la Central Obrera se manifestó en esta jornada lo que es la renta transitoria y, por ejemplo, el control de precios, entre otras iniciativas. Sobre las propuestas que hizo el PIT-CNT en esta jornada se lo consultó al ministro Mieres. Que muchas de las cosas que se han planteado en distintos formatos este gobierno ha impulsado. Ellos plantean una renta básica general, homogénea. Nosotros hemos tomado, como habrán escuchado, distintos colectivos que tienen realidades diferentes y que por lo tanto tienen que tener respuestas diferentes. Por lo tanto, nosotros desde el gobierno preferimos actuar por la vía de dar respuestas concretas a los distintos colectivos que, por cierto, uno podrá discutir si son suficientes o son insuficientes, y siempre uno tiene la sensación de que querría responder más y mejor. Pero bueno, los recursos son finitos y la verdad que estamos viviendo una crisis sanitaria que tiene una variable muy incierta, que es la duración. Y la duración impacta sobre el manejo de los recursos. Cuando uno tiene recursos finitos y no sabe cuánto va a durar, tiene que saber administrarlos porque tiene que atender las realidades a lo largo de toda la situación y no quedar sin recursos en la mitad del problema. Pero, por supuesto, hemos tomado medidas también que tienen que ver con prórrogas de vencimientos, hemos tomado medidas con respecto a la reducción de las cuotas de vivienda en el banco hipotecario, hemos tomado medidas en préstamos a las pymes en condiciones de mayor facilidad, o sea que hay, digamos, puede haber diferencias en cuanto a qué medidas y podremos discutir si son suficientes o insuficientes. Lo que no hay duda es que tenemos la misma preocupación, sin ninguna duda. Ministro Daniel Rodríguez, de Subrayado Canal 10, dado el énfasis que puso en el tema del empleo, consultarlo si la Inspección de Trabajo tiene denuncias sobre mal uso del seguro de paro como herramienta, si hay casos de empresas que hayan utilizado el seguro pero hacen trabajar a sus funcionarios, incluso si hay gente o hay empresas que han utilizado esta coyuntura para hacer achique de plantilla y no pasar la coyuntura. Lo que yo puedo responder es todas las denuncias que se plantean se persiguen y se responde.
Es muy difícil en esta situación donde el seguro de paro se disparó a números siderales, tener una capacidad de control y de inspección proactiva de parte del Ministerio sobre un número suficiente de casos. Obviamente nos preocupa que se haga un mal uso de un instrumento que por otra parte es un instrumento muy necesario para trabajadores que están en situación de debilidad y que sería lamentable que ocurriera. Señores, el secretario de Estado esta noche también se refirió al desempleo, más allá del seguro de paro que ustedes veían estaba haciendo referencia. Señaló que se espera por parte del Poder Ejecutivo que se dispare lo que es el desempleo en este mes de abril. El vínculo que mantenemos con la central sindical es de diálogo permanente. Ayer Marcelo Abdala estaba en mi despacho dialogando sobre algunas ideas en materia de emprendimientos del sector del UNRWA. El diálogo telefónico es permanente, las negociaciones entre partes son continuas. Yo creo que ahí me parece que hay una mirada equivocada. Quiero decir, aprovecho ya la pregunta para decir que me alegra que el movimiento sindical haya tenido la oportunidad de expresarse públicamente en movilización adaptada a los tiempos que corren. Yo decía el otro día que nos daba pena que no pudiera hacerse el tradicional acto del 1 de mayo, que esperemos que ya seguramente en los próximos años ocurrirá, pero el diálogo es continuo con un gobierno que siempre ha estado dispuesto y va a seguir estándolo, y con total apertura, por supuesto que con diferencias, porque eso es la vida democrática, ¿no es cierto? El gobierno tiene determinadas posiciones y lleva adelante determinados objetivos, y el movimiento sindical tiene sus ideas y tiene sus propuestas, y esa es la democracia. Señores, y a todo esto les decimos que también en conferencia de prensa el ministro fue consultado sobre los consejos de salarios. En este sentido, ratificó el compromiso con la negociación salarial. No tenemos un dato, el último dato es de febrero, o sea que es previo a la crisis. Obviamente, sin duda que se va a disparar el desempleo, no sabemos a qué rango, a qué indicador, pero sin duda tenemos esa convicción. Por eso decimos el desempleo, fíjense, si en el mes de marzo hubo 115.000 personas en seguro, 115.000 aproximadamente, en seguro de paro, teníamos 48.000 en febrero, eso ya lleva un arrastre, porque la mayoría de esas personas seguramente continuaron en marzo, pero a eso se le agregaron 70.000 más. Entonces todo eso se traduce en las mediciones que el Instituto Nacional de Estadística estará realizando ahora, que debe tener ya seguramente en los próximos días las proyecciones. Nos importa mucho tener la información cuanto antes de lo que va a ser el desempleo en marzo y lo que va a ser el desempleo en abril. Vamos a tener un pico muy alto, sin ninguna duda un pico muy alto, que la expectativa que tenemos es que así como la reactivación pueda ser una B corta famosa de la que se habla en estos días, ojalá el pico del desempleo tenga también la trayectoria inversa. Una vez culminada esta conferencia de prensa, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, hizo un análisis de los comentarios del ministro. Sin duda es un mensaje de diálogo, y en tanto hay un mensaje de diálogo es positivo. Nosotros hemos tenido durante todo este tiempo un diálogo intenso, interesante y meditado con el ministro de Trabajo todo el tiempo. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, tal vez no haya quedado claro en la conferencia, y también hemos tenido un diálogo con el presidente Lacalle y con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sobre muchos de estos aspectos. O sea, no hay un problema de diálogo. En algunas áreas sí, como ha planteado la compañera Soraya, fundamentalmente en que no se haya seguido convocando al comité de crisis. El mensaje de negociar colectivamente, el mensaje del diálogo social por el empleo, parecen ser puntas interesantes de respuestas afirmativas a mensajes que el movimiento sindical ha dado hoy. Ojalá las propuestas del PIT-CNT sean analizadas profundamente y el gobierno tome estas u otras medidas
que contemplen la emergencia que hoy tienen los uruguayos, que es la que acaba de describir el ministro. Compartimos la descripción del problema, no las soluciones que hasta ahora ha colocado el gobierno. Pero en lo global hay una visión positiva acerca, por ejemplo, de la Mesa Nacional de Empleo. Sin duda, si nosotros pedimos diálogo por el empleo y el ministro dice que sí, es una respuesta que va en consonancia con lo que el PIT-CNT ha planteado. Si nosotros pedimos prorrogar los convenios colectivos y el gobierno lo va a estudiar y plantea que lo conveniente es negociar colectivamente, va en consonancia con lo que plantea el movimiento sindical. Sobre las medidas nosotros creemos que son todas adecuadas pero insuficientes. Es decir, que hay sectores de actividad como los feriantes, como los actores, como los músicos, como los cuentapropistas que no están teniendo respuestas a una peripecia económica que les está haciendo pasar mal. De hecho hay más de 16.000 personas alimentándose en las ollas populares. Obvio que esta pandemia nadie la deseaba, como decía el ministro, ni nadie la esperaba, ni nadie tenía todas las respuestas para un problema. Simplemente estamos exhortando o solicitando que estas medidas se estudien con rigurosidad a los efectos de ver si todas ellas o algunas de ellas pueden contribuir a mejorar la condición de la gente, que es la preocupación que ambos compartimos. Digamos, el diagnóstico es el mismo, el problema es si las medidas son las adecuadas. Pero ¿comparte las cifras que el gobierno, que el ministro manifestó de cómo encontró la realidad? Y es la realidad. Uruguay tiene una gran virtud. Les comentábamos hace unos minutos, esto era lo que ocurría después de la conferencia de prensa del ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero más temprano el PIT-CNT realizó una conferencia, así oficialmente dio algunas propuestas que entienden se deben de aplicar en este contexto de emergencia sanitaria, como es la renta transitoria para algunos sectores vulnerables, y también consideran que debería aplicarse lo que es el control de precios. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los trabajadores de la prensa, a los que están presentes, a los que hacen posible que esta transmisión esté saliendo por todos los medios, a los que obviamente permiten que la voz del PIT-CNT no esté restringida. Entonces, nuestro agradecimiento a todos los trabajadores que están cumpliendo esta tarea tan importante para el PIT-CNT. En segundo lugar, es evidente que hoy nos agrupamos juntos y marchamos miles y miles por todo el país, y eso es un apoyo tácito y claro a la demanda del PIT-CNT de que haya una renta básica de emergencia. Es un apoyo a que se controlen los precios que han sido desmedidos tanto en la canasta sanitaria como en la canasta de alimentos, pero también es un apoyo a nuestra central sindical, que desde 1890 nunca ha dejado de celebrar un 1 de mayo. Lo hicimos en dictadura, en iglesias, en canchas de fútbol, en el exterior del país. En el año 1980 convocamos a un acto y precisamente fue asesinado nuestro compañero metalúrgico Reyes hace 40 años, cuando en ese mismo año quisieron cambiar el feriado del 1 de mayo y los trabajadores les costó cientos de puestos de trabajo. Por lo tanto, nadie podía pensar que en el Uruguay este 1 de mayo no se iba a celebrar. Lo conmemoramos con mucha responsabilidad, tomamos las medidas sanitarias para que la medida fuera adecuada, para que sirviera para la movilización popular, para los reclamos, para construir una voz contrahegemónica, pero también para que se sepa que el movimiento sindical va a pelear por el trabajo, va a pelear por los salarios, va a pelear por una renta de emergencia, pero sobre todo va a pelear para que hoy los que tienen más dificultades, los que están pasando penurias, los que están en el seguro de desempleo, los que trabajaban en un catering y no les dieron los jornales, tenían un salario permanente y no les dieron los jornales, por los feriantes, por los músicos, por los que tenían una pequeña empresa monotributista, y que no vamos solo a pelear por los trabajadores sindicalizados, sino por el conjunto de los uruguayos que están pasando penurias. Entonces, en este día tan importante para los trabajadores del mundo, nuestra solidaridad y todo nuestro abrazo para los que participaron de la marcha, para los que apoyaron desde el costado de sus casas y para quienes van a hacer en pocos minutos la cadena en su casa, para quienes van a transformar su casa en una plaza y se van a abrazar con sus hijos, con sus compañeros, con todas las personas que viven en su hogar. Eso es hoy lo importante, que hemos construido un 1 de mayo histórico, como han sido todos los 1 de mayo a lo largo de la historia, de nuestra rica historia sindical.
A todo esto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se refirió a la situación de las personas de mayor vulnerabilidad y a la renta básica que plantea la Central Obrera. Un elemento bien importante que yo quiero destacar es que el PIT-CNT fue parte de un acuerdo con la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, donde recursos del Fondo de Reconversión Laboral del INEFOP terminaron solventando un aporte que se va a hacer a través de la ANDE, digamos, para todas las empresas unipersonales y monotributistas que están acogidas en el MIDES. Eso es una cuestión muy concreta de un fondo en el cual el Estado hace años que no paga y que viene siendo alimentado por empresarios y trabajadores y que en definitiva es para la capacitación. Entonces, en realidad, el COVID-19, el coronavirus, no define la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza estaba definida por un régimen que tiene determinado comportamiento, ¿no? El punto es si se desarrollan líneas de trabajo para tratar de que en los lugares más vulnerables no se dé una situación espantosa como podría suceder si no se establecen las políticas. Por eso la renta de transición en la emergencia. Hay que tomar medidas sanitarias y sociales especiales para la gente más vulnerable que no se puede quedar en la casa sin hacer nada, porque además ya está hacinado en la casa en muchos casos, entonces ahí se requiere una apoyatura social mayor. Va a complementar la compañera Soraya. Señores, este ha sido un 1 de mayo atípico aquí en la capital del país. No se llevó adelante lo que es el tradicional acto en la Plaza Mártires de Chicago. En su lugar se realizaron caravanas por la ciudad. 3 fueron las que circularon en el día de hoy. Plaza Lafone, Plaza Colón y Plaza Huelga General, puntos de partida para miles de personas que fueron parte de un atípico 1 de mayo. Indudablemente sí, con esto de coronavirus es un año muy distinto. Sí, tenemos que entenderla, ¿no? Porque estamos en esta pandemia que estamos deseando que termine todo eso y bueno, respetando con el tapaboca y tomando las medidas que tenemos que tomar. Las recomendaciones del PIT-CNT para esta marcha incluían no bajarse de los vehículos, desinfectarlos antes y después de la movilización, usar tapabocas y evitar grupos de más de 2 personas, algo que no en todos los casos se respetó. ¿Dudaron en algún momento hacer la movilización por la pandemia y por todo eso? No, tomando los recaudos necesarios, digo. No. ¿Siguen toda la caravana de largo? Sí, por supuesto. Nunca. Siempre al firme el 1 de mayo, con toda la clase trabajadora. ¿Qué te generó la decisión de que no le dieran la cadena al PIT-CNT? Y ninguna. Ya sabíamos desde el principio cómo iba a ser esto, así que siempre vamos a estar acá, pronto para dar la batalla. Pese al coronavirus, miles de personas se movilizaron en bicicletas, motos, autos ómnibus, con banderas de sindicatos, sectores políticos, carteles, pidiendo medidas para salir del estancamiento económico y criticando el proyecto de ley de urgente consideración. Contame por qué te movilizás. Es una forma de expresar lo que sentimos como obreros. Necesitamos que nos escuchen, que cumplan con nuestras necesidades. Yo hace 1 año y medio estoy sin laburo, pero tengo que salir adelante y tengo que salir a buscarla. Así que yo necesito que el movimiento obrero sea cada vez más fuerte. Si bien ni José Mujica ni Lucía Topolansky participaron de la marcha, sí enviaron un saludo por el 1 de mayo y un mensaje. Ningún cordero se salvó balando, decían los carteles pegados en su fusca. Las 3 corrientes de vehículos confluyeron en el Palacio Legislativo, frente a la Plaza 1 de mayo. En una única columna recorrieron Libertador ida y vuelta y se desmovilizaron lentamente poco después del mediodía de un 1 de mayo de transición hacia una nueva normalidad. Vamos a continuar precisamente en este tema, pero nos vamos a otros puntos del país. En Soriano, el PIT-CNT realizó un acto con lectura de una proclama. De verdad es un día único que solo quien lo siente realmente, y de eso hablamos cuando hablamos de la conciencia de clase, que a veces es un concepto tan difícil de explicarle al otro. Un año con muchas reivindicaciones. Sí, un año con muchas inseguridades, además, porque, bueno, esto que expresaban hoy los compañeros, la caída de algunos convenios salariales, el no llamamiento en los ámbitos de negociación colectiva, o sea, las inseguridades propias de un contexto incierto por lo de la crisis sanitaria, pero tampoco todo es tan incierto, ¿no? Con determinadas medidas se pueden tener alguna certeza. Ustedes también haciendo una campaña de alimentos para personas que realmente están necesitando. Sí, nosotros arrancamos los primeros días de abril,
Bien, la gente ha respondido, no solo los sindicatos, los vecinos particulares han respondido, desde el que te trae 100 pesitos porque es lo que tiene, hasta que él te trae un surtido grande, o sindicatos que tienen otro poderío económico, digamos, por su cantidad de afiliados, entonces te mandan algunas donaciones en efectivo, y después mucho, ahora tenemos lleno ahí, y mañana ya está vacío porque estamos colaborando con distintas ollas, y la idea es eso, ¿no? Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, saludó a todos los trabajadores en este 1 de mayo. El presidente envió un mensaje a los trabajadores, enmarcado en la pandemia y los impactos laborales. En este 1 de mayo tan distinto, mi saludo a los trabajadores, escribió Lacalle. A los que conservan su trabajo, a los que aguardan para reanudar sus actividades, a los que tienen incertidumbre sobre su futuro, a los que buscan y a los que han perdido su empleo. Vamos a salir adelante. Como consecuencia de la pandemia se redujo la actividad económica y las solicitudes de seguro de desempleo aumentaron sensiblemente. En abril, el Banco de Previsión Social recibió más de 65.500 solicitudes de subsidio por desempleo. Varios dirigentes políticos también utilizaron las redes sociales para saludar en esta jornada. La vicepresidenta Beatriz Argimón saludó a los trabajadores y muy especialmente a quienes trabajan en el Parlamento Nacional. Argimón señaló que este 1 de mayo encuentra al país en una situación difícil como consecuencia de la pandemia, algo que también destacaron otros integrantes del gobierno. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, saludó a trabajadores y trabajadoras del país y particularmente a los que hoy sufren la angustia de la pérdida de empleo o la incertidumbre sobre su futuro laboral. Por su parte, el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, envió un mensaje en el que planteó tender puentes para salir juntos de esta situación. Tenemos que lograr que los más vulnerables sean los que tengan los apoyos necesarios para poder seguir adelante. El senador Mario Vergara escribió que el 1 de mayo es de solidaridad y lucha. Solidaridad con los que más necesitan apoyo en esta pandemia y lucha cuando se cuestionan derechos laborales. En tanto, el expresidente Julio María Sanguinetti hizo un reconocimiento especial a los trabajadores de la salud, desde el más encumbrado científico hasta el más modesto enfermero, que son el sostén de nuestra salud y tranquilidad. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Hay preocupación en el departamento de Artigas, ya que se registró el primer fallecimiento por COVID-19 en la localidad de Cuaraí. Sorprende en Artigas el movimiento que hay en el Puente Internacional de la Concordia, a pesar de los 17 casos confirmados en la vecina ciudad de Cuaraí y del primer fallecimiento que se registró en las últimas horas de la jornada de ayer en esa ciudad. Una señora de 93 años que no tenía vinculación con los primeros casos falleció de COVID-19. Las autoridades sanitarias siguen exhortando principalmente a los artiguenses que no crucen de un lado hacia el otro, pero a pesar de ser 1 de mayo, en Artigas el flujo vehicular durante las primeras horas de la mañana y el comienzo de este mediodía, de este comienzo de tarde, es realmente importante en el brazo de cemento. Está bien fluido el tránsito, sí, pensábamos que no, pero está fluido, sí. Estamos trabajando a full. Y sorprendida, me imagino, porque un 1 de mayo tanta gente de un lado hacia el otro. Sorprendida, sí, porque pensamos que no iba a pasar tanta gente, pero está. Pues cosas que suceden. Ustedes como funcionarias de la salud y que tienen que ver con esta emergencia sanitaria, ¿están preocupadas por esta situación en Cuaraí? 17 casos, una persona fallecida. Sí, estamos muy preocupadas, por eso estamos tomando todas las medidas y tratando de que la gente no cruce o que cruce por un momento necesario, pero estamos haciendo todo lo posible para no contagiarnos, que Dios nos va a ayudar y no nos vamos a contagiar. Le dejamos seguir trabajando. Feliz día. Bueno, gracias. Y vamos a seguir en la frontera porque en la localidad de Yaguarón también se confirmó el primer caso de COVID-19. La ciudad brasileña de Yaguarón confirmó su primer caso de COVID-19. Se trata de una mujer de 50 años con enfermedades preexistentes leves. Ella se encuentra estable, cumpliendo la cuarentena obligatoria en su domicilio. Para evitar la propagación, las autoridades del municipio brasileño ya dispusieron de algunas medidas sanitarias que tienen que ver con minimizar la circulación de personas en la calle. La verdad fue un caso importado
la señora de 50 años con problema de presión alta, pero todo controlado, una persona que tiene un buen estado de salud. Ella vino de la región noroeste del estado de Río Grande del Sur, donde ya hay algunos casos confirmados de coronavirus. Nuestras agencias de vigilancia ya están mapeando a personas que tuvieron contacto con ella, que a principio ella no anduvo en la ciudad. Los únicos contactos que tuvo fueron la gente de casa mismo, de su relación personal, y que también no tuvieron contacto con demás personas de la ciudad. Entonces estamos mapeando y estamos controlando, y a principio es el único caso y un caso aislado. El puente Magua es la única separación entre el municipio brasileño de Yaguarón, lugar donde reside esta mujer actualmente que cursa la enfermedad, y la ciudad uruguaya de Río Branco. El alcalde de la localidad, que está a 90 kilómetros de Melo, no ocultó su preocupación ante el trasiego de personas que van de una ciudad a la otra por tener la documentación habilitante y ser residentes del propio límite binacional fronterizo. Hace pocas horas el prefecto de la ciudad vecina de Yaguarón, ciudad esta fronteriza con Río Branco, el prefecto confirma el primer caso positivo de COVID-19 en la ciudad de Yaguarón. Sabido esto, estamos en contacto permanente con Prefectura de Yaguarón, con Secretaría de Salud de Yaguarón. Ya veníamos trabajando con todas esas autoridades y autoridades de Cerro Largo en la prevención, en el uso de herramientas de prevención. Y allí arriba del puente, en el ingreso a Uruguay, arriba del puente Magua, tenemos un arco de desinfección de vehículos. Contamos con la colaboración de Prefectura, de Migración, de Aduana, para el control de vehículos, el control de las personas que ingresan al Uruguay por el puente Magua. En el Puerto Seco, ingreso a Río Branco por el Uruguay y salida de Río Branco, también tenemos un control desde el Ejército y Aduana, el control de vehículos y el control de personas que llegan a Río Branco, que salen de Río Branco. Y venimos trabajando en esa prevención. Ahora, sabido que tenemos un caso cerca, vamos a seguir exhortando a la población a cuidarse cada vez más, el uso del tapabocas, la higiene de las manos, en fin, todas esas cosas que debemos cuidarnos y prevenir, y bueno, exhortar siempre a la población. Hay un caso cerca y tenemos que cuidarnos cada vez más, ¿verdad? Señores, según ACE, el número de test realizados de COVID-19 será superior a los 1.000, con nuevos puntos de testeo en el interior del país. A partir de la próxima semana, la capacidad de procesamiento de test de coronavirus se elevará a más de 1.000, según dijeron a Telemundo fuentes de ACE. El gobierno había estimado que se alcanzaría ese número de test diarios a finales de marzo, pero las dificultades generadas por la escasez de hisopos, sumado a la falta de un protocolo claro para que los médicos receten el análisis, llevó a que el número de pruebas fuera menor a la mitad de lo previsto. En las últimas semanas, gracias a la generación de kits por parte del Instituto Pasteur y a criterios más claros a la hora de recomendar la realización del test, el número de análisis diarios llegó a ser de entre 600 y 800. Fuentes de ACE señalaron que la próxima semana se registrará un nuevo aumento en el número de pruebas diarias. Por ejemplo, el Instituto Pasteur, que actualmente procesa 150 test diarios, pasará a procesar 360. El laboratorio de Salto, en tanto, duplicará su capacidad de 50 a 100, al igual que el Hospital Maciel. En tanto, el Instituto Nacional del Cáncer, que procesaba alrededor de 20 test diarios, ahora pasará a procesar hasta 100. Asimismo, se abrirán laboratorios en Tacuarembó, Florida y Rocha, que harán cada uno 50 test diarios. En estos departamentos no había capacidad de procesamiento hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la realización masiva de test es una estrategia efectiva para frenar el avance del coronavirus, al poder detectar los casos de personas infectadas y aislarlas para evitar contagios. Señores, se registró un doble homicidio en un centro carcelario. En el panorama regional, Río de Janeiro resolvió extender la cuarentena. Estos serán algunos de los temas que nos ocuparán al regreso de esta primera pausa. Ya venimos. A la gripe, ponele el brazo. Los niños de entre 6 meses y 5 años pueden vacunarse contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 1 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. A los que traen alimento a nuestras casas. A los que llevan calor.
a los que siguen construyendo, a todos los trabajadores, gracias, porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Hoy, al mismo tiempo que te pedimos que te quedes en casa, también te pedimos que pienses en los que sí o sí tenemos que salir. Para informarte, para atenderte, para cuidarte, para cuidarte y para que puedas cuidarte en casa. Nosotros no podemos dejar de salir. Para trabajar, para que no te quedes sin productos y servicios básicos. Por eso, cuando salimos, sabemos que tenemos que tomar todas las medidas para cuidarnos, para cuidarnos, para cuidarnos. Por eso, cuando salimos, sale nuestra responsabilidad, sale nuestra conciencia, sale nuestro compromiso. Cuando salimos, sale lo mejor de nosotros. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La red. Tenés que ver. Nos vamos ahora al fútbol. Les contamos en lo que tiene que ver con Peñarol, que el jugador Walter Gargano aclaró sus dichos de los últimos días que lo llevó a tener serias diferencias con la dirigencia del club. Ellos tratan de lograr o lo mejor para el club o hacer un negocio donde el club no pierda y se mantenga una estabilidad. Nosotros los entendemos porque es la realidad. Me pongo del lado del dirigente o del hincha que piensa que nosotros queremos robarle al club. No, nadie le quiere robar al club, nadie quiere poner en un problema económico más grande de lo que ya está Peñarol, de otras dirigencias que tuvieron antes, dirigentes que pasaron antes, presidente, directivo, como dije la otra vez, gente que bueno, que hay veces que trata de hacerlo mejor y no salen las cosas. Hoy en día es así, en una empresa, en un equipo, en lo que sea, es así, tratamos de hacerlo mejor y hay veces que no salen lo mejor que uno quiere o el partido no se plantea como uno quiere. Pero tampoco es como decís vos, pasar la línea que es muy, muy delgada. Muy delgada, es verdad. Sea para bien o para mal, por las declaraciones, la palabra que uno diga, hay veces que hay unos que la toman a mal o bien, o analizándola de una forma o de otra, y entonces se hace difícil llegar a un acuerdo. Nosotros lo que queremos, por el bien de Peñarol y por el bien del plantel de Peñarol, el principal, la primera división, es lo mejor para el plantel y para el club. Señores, recordemos que Peñarol no ha llegado a un acuerdo con sus jugadores en torno a lo que es el seguro de paro y sobre todo el pago de la diferencia para llegar a los salarios de los deportistas. Hoy, 1 de mayo, se cumplen 26 años de la muerte de un histórico, Ayrton Senna. San Pablo,
1960, ciudad y año testigos del nacimiento de uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, Ayrton Senna. Con solo 4 años, el brasileño se destacaba por su pasión con los carros. Cuando tenía 13 comenzó a competir en el karting y con 17 lograba un título sudamericano en esa categoría. Decidido en su sueño, en 1981 tomó rumbo a Europa para participar de la Fórmula Ford 1600, categoría que dominó sin inconvenientes. Fue en Inglaterra donde consiguió su primer contrato con la Ford 2000, pasando luego a competir en la Fórmula 3, donde tras los resultados consiguió hacer pruebas en grandes equipos de Fórmula 1, McLaren, Williams y Toleman. En 1984, Senna estaba en la máxima categoría y el primer gran desafío era su propio auto, el Toleman, que comparado con otras escuderías era menor en potencial y desarrollo. En 1985 lo encontró corriendo con el Lotus, donde obtuvo su primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal bajo una intensa lluvia. En el 88 da el gran salto a McLaren para ser compañero de Alain Prost, quien en ese momento era 2 veces campeón del mundo, con quien tendría una rivalidad muy fuerte, con algunos episodios realmente brutales en los finales de las carreras. El tan fatídico final de Senna llegaría el domingo 1 de mayo de 1994. La famosa curva de Tamburello no le dio respiro y a su ritmo, con su velocidad, no pudo enderezar el paso impactando en el muro de contención cuando viajaba a 300 km por hora. Fue trasladado a un hospital cercano, pero horas más tarde se anunciaba la trágica noticia. Senna había fallecido. 3 veces campeón del mundo, 41 victorias y 80 podios. Se fue en su ley, veloz como el mejor de su especie. Esa velocidad que de un segundo a otro lo transformó en una verdadera leyenda del deporte mundial. Vamos a avanzar ahora con el panorama internacional, repasando cómo se vivió este 1 de mayo en otras partes del mundo. Según los sindicatos, la tradicional conmemoración tiene este año más actualidad que nunca. La pandemia ha puesto de manifiesto el papel esencial que desempeñan algunas profesiones hasta ahora poco valoradas, en la sanidad, los comercios o la limpieza. Pero además ha hundido a la economía con la paralización de industrias, comercios y servicios y empujado al desempleo a miles de trabajadores en todo el mundo. En este contexto, en algunos lugares, muchos optaron por no quedarse en casa. En Estambul, la policía turca detuvo el viernes a varios responsables sindicales que desfilaban a pesar de la prohibición de salir. En Grecia, el sindicato PAME, afiliado a los comunistas, organizó una concentración delante del Parlamento, pero sus cientos de participantes usaron mascarillas y respetaron la distancia de seguridad de 1 metro. También en Corea del Sur salieron a las calles a manifestarse, con ropa protectora y cuidando el distanciamiento social. En otros países hubo caravanas de automóviles, conferencias y conciertos sin público a través de Internet, o se convocó a publicar fotos reivindicativas de la fecha en las redes sociales. La Plaza de la Revolución de La Habana, que suele albergar manifestaciones multitudinarias este día, amaneció vacía. Les comentábamos hace unos minutos nada más antes de la pausa, la situación en Brasil es realmente de mucha preocupación. La crisis sanitaria avanza día a día, ya se está en el entorno de los 6.000 fallecimientos por el COVID-19 y en este contexto Río de Janeiro decidió extender lo que es la cuarentena hasta el próximo 11 de mayo. El estado de Río de Janeiro renovó el jueves hasta el 11 de mayo la cuarentena parcial para contener el nuevo coronavirus. Como desde fines de marzo, las clases seguirán suspendidas, los eventos masivos y los servicios comerciales no esenciales. Supermercados, panaderías y almacenes podrán seguir abiertos respetando las medidas de distancia social y los restaurantes pueden hacer entregas a domicilio. El aplazamiento de la cuarentena parcial fue ordenada por el gobernador Wilson Witzel, contraria a las intenciones del presidente Jair Bolsonaro de mantener normalmente la actividad del país. Yo sé que la economía es una preocupación, pero la vida es irrecuperable. Yo ya tengo una amiga que falleció, tengo otros amigos que se contagiaron y consiguieron recuperarse. Estoy muy preocupada por mi madre, por mi suegra. Lo más importante es la vida y tenemos que quedarnos en casa para no contagiarnos.
Río de Janeiro, con 17 millones de habitantes, es el segundo estado más afectado después de Sao Paulo, en Brasil. Tiene 9.453 casos y 854 muertos, aunque las autoridades sanitarias estatales estiman que debe haber en torno a 140.000 infectados, unas 15 a 20 veces más que el número oficial. Río puede registrar en las próximas 3 o 4 semanas una situación de colapso similar a la de países como Italia, España o Estados Unidos. Se cree que en los próximos días unas 7.000 personas requieran ser internadas en cuidados intensivos, pero aún sumando esfuerzos de todas las alcaldías, solo podrán ampliar las camas de este tipo hasta 3.400. Brasil registraba hasta el jueves casi 6.000 muertos y más de 85.000 casos del nuevo coronavirus. El aislamiento social es necesario porque es una forma en que tú no propagas la enfermedad, un contagio de forma exorbitante. Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la pandemia y ha criticado las medidas impuestas por los gobernadores, alegando que las consecuencias económicas de la paralización serán peores que las causadas por el propio virus. Retomamos ahora la información local. Les contamos que se registró un doble homicidio en el ex Comcar. Un recluso mató a sus 2 compañeros de celda. Según supo Telemundo, el doble homicidio ocurrió en una celda del módulo 11 del Comcar. Según informó el Ministerio del Interior, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados esta mañana, luego de un control de rutina. En un comunicado, la cartera asegura que al hacer los controles se comprobó el presunto homicidio de 2 personas privadas de libertad a manos de Juan Eduardo Pereira Pereira. Los fallecidos, de iniciales MGNP y RNMP, eran compañeros de celda de Pereira Pereira y no existían problemas previos, según agrega el documento difundido este viernes. Rápidamente se dio cuenta a la justicia para que inicie la investigación correspondiente y trate de establecer bajo qué circunstancias el presunto homicida asesinó a sus compañeros de celda. En otras informaciones les contamos que la policía busca a una ciudadana colombiana que desapareció en el departamento de Rocha. Sigue trabajando, realizando las averiguaciones, indagatorias en el núcleo ahí de personas allegadas a la víctima, dado que no tenía familiares acá en la zona. Por el momento no hemos tenido resultados positivos, se está trabajando en conjunto con la Fiscalía, se han pedido una serie de informes con respecto al teléfono que usaba la persona, y bueno, continuamos las tareas. ¿Con quién vivía ella? Ella vivía con otra persona, con una amiga, ahí en el balneario Santa Isabel, la cual ya fue interrogada, proporcionó algunos datos, y bueno, en esa línea se viene trabajando. ¿Qué es lo que dice? ¿Que sale de la casa, que se va? Sí, son personas que viven en una zona un poco alejada ahí de lo que es la Pedrera, circulan mucho a pie por la zona de un balneario hacia otro, y bueno, fue una de las salidas esa que no la vieron regresar. ¿El teléfono está apagado? Sí, no hemos logrado, ni las personas allegadas han logrado comunicación con ellos. ¿Había ingresado legalmente al país esta mujer? No hay registro del ingreso, ¿verdad? ¿A dónde apunta la investigación? Nosotros tenemos varias líneas de trabajo. De lo que ha surgido de la investigación es que es una persona que consumía algunas sustancias estupefacientes. Podría, en el momento que no la vieron, podría andar bajo algún efecto. Y bueno, no tenía problemas con nadie por lo que surge de la investigación. O sea que es una situación que se está investigando y esperemos llegar a buen fin. ¿Por el consumo se puede haber desorientado en la zona? Y es una de las hipótesis, ¿verdad? Al momento no la podemos confirmar. En otros temas les comentamos que comenzó a agendarse ya a la población en general, fundamentalmente a niños de 6 meses a 5 años, para vacunarse contra la gripe. En el marco del calendario de vacunación contra la gripe, el Ministerio de Salud abrió el periodo de inscripción para los niños de 6 meses a 5 años.
Las vías para registrar a los pequeños son la página del Ministerio de Salud Pública, msp.gov.uy, o a través del teléfono 0800-4567 de 8 de la mañana a 20 horas. Estos niños recibirán la vacuna a partir del 4 de mayo. En esta etapa también podrán vacunarse las personas que cuidan bebés menores de 6 meses. Al inscribirse por la web, se puede agendar hasta 2 personas y posteriormente se recibirá un mail con la confirmación del día y el lugar donde se hará efectiva la vacunación. En la etapa presencial, tanto quienes se hayan agendado por internet como por teléfono se tienen que presentar con el documento de identidad o con el pasaporte correspondiente. Con estas herramientas se dispone de un horario específico para la vacunación y se establece el centro de salud más cercano a la dirección que ingrese la persona interesada. Antes de la pausa repasamos la cotización de las principales monedas. Dólar 41.70 a la compra, 44.10 a la venta. Euro 44.61, 49.73. Real 7.78, 9.78. Peso argentino 0.24, 0.56. Unidad indexada 4.535. Unidad reajustable 1.260,18. Es tiempo de hacer la última pausa. Venimos en instantes nada más ya para los minutos finales. Una vez más, a no salir de las deberán casas. quedarse en Tienen casa. que quedarse en sus casas. Quédate en casa. Quédate en casa. Just stay at home. Stay at home. Yo resto a casa. Deberán permanecer en sus casas. Stay at home. A quedar en casa. No salir de sus casas. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa. Muchas gracias. En la forma tradicional siguen suspendidas. 320 de las personas afectadas. Hay 9 personas infectadas. 11 pacientes en CTI y casos positivos con coronavirus y la información se da. Queda muchísimo por hacer. A la gripe, ponele el brazo. Los niños de entre 6 meses y 5 años pueden vacunarse contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 1 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. A los que traen alimento a nuestras casas. A los que llevan calor. A los que siguen construyendo. A todos los trabajadores, gracias. Porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Dentro del conjunto de medidas adoptadas frente al COVID-19, el gobierno creó el seguro de paro parcial, pensado para reducir el impacto tanto en las empresas como en los trabajadores. Pueden acceder a este subsidio trabajadores de cualquier sector de actividad. Esta es una medida adoptada por el gobierno para mantener encendidos los motores de la economía y evitar el cierre de empresas y la caída de los ingresos. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Uruguay Presidencia. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables.
En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Señores, se registró una bajante histórica en el Río Negro frente a la ciudad de Mercedes. Y la gran bajante del Río Negro, para mí pensar y todo eso, fue a causa de que se hizo palmar y de la lluvia, porque si no llueve, hay bajante. Y si llueve, nos quejamos que crece demasiado. Eso es todo un manejo de palmar. Además, el lecho del Río Negro está totalmente lleno de arena, ¿no? Sí, hay muchísima arena, claro que sí. Hay parte que se cruza a pie, allá Río Arriba, allá por los Triacos, hay muchísima arena. Pero también influye mucho palmar y la naturaleza del río, de la lluvia también. Porque si llueve, que llueve mucho, lógico que palmar va a soltar agua, porque está reteniendo todo eso y no la va a soportar. Y ahí viene la creciente y nos quejamos. Pero acá pueden ver que cuando tuvo esa sequía, no llueve nada, palmar no puede soltar y ahí viene la bajante. Pero cuando no estaba palmar, que yo tengo mi recuerdo de chiquilín, casi así como esa bajante, era el río normal. El cauce del río también cambió por la existencia de palmar, ¿no? Sí, sin duda, cambió muchísimo. Cambió el curso, cambió todo, cambió muchísimo. Sí. ¿Cuál sería la solución para que no hubiera tanta arena en el Río Negro? No hay solución ninguna, no existe. ¿Dragarlo no? No, es imposible, muchísima arena hay. Es imposible que se drague, ¿viste? Se dragarán los cruces y hasta ahí nomás, ¿viste? Porque viene un repunte y se los empieza a tapar de nuevo, ¿viste? Señores, y pese a estar en emergencia sanitaria, en un día como hoy no faltaron los tradicionales asados. Todas las jornadas del Día de los Trabajadores están marcadas, más allá del acto en la Plaza 1 de Mayo, por el asado. Todos los días del trabajador y aprovechando el feriado, se saca el medio tanque a la calle y se pone un pedazo de carne, opcionalmente chorizos. Este 1 de mayo fue particular. Las medidas que se deben tomar por la pandemia del coronavirus obligaron a que en lugar del tradicional acto en la Plaza 1 de Mayo se hiciera una caravana. Pero además hubo menos asados en la calle. Si bien varias familias se animaron a sacar el medio tanque, fueron muchas las que decidieron quedarse puertas adentro. Sin embargo, algunos decidieron, más allá de la situación que vive el país, medidas de protección mediante seguir adelante con la tradición del 1 de mayo. Y esto es algo especial, ¿no? Ni el coronavirus ni nada. Acá estamos siempre juntos los amigos. La barra de todos los años. La barra de todos los años, siempre igual. ¿Son todos del barrio? ¿Se criaron acá en el barrio? Todos criados en el barrio y bueno, y acá estamos festejando el Día del Trabajador. Y bueno, compartiendo un 1 de mayo con los compañeros trabajadores, todo de Zunca, metalúrgicos. Habemos varios compañeros acá. Vamos a repasar ahora 3 informaciones destacadas de esta jornada. El Sistema Nacional de Emergencias informó esta noche que hay 5 nuevos casos positivos de coronavirus. Así, el total de casos confirmados desde el comienzo del brote asciende a 648. El SINAE indicó que hay 196 personas que actualmente están cursando la enfermedad, de las cuales 10 se encuentran en cuidados intensivos. 2 presos del módulo 11 del ex Comcar
fueron encontrados muertos en la mañana de este 1 de mayo durante un control diario. El Ministerio del Interior informó que constató los presuntos homicidios a manos de Juan Eduardo Pereira. De acuerdo a lo que informó la Secretaría de Estado, los dos fallecidos eran compañeros de celda de Pereira y no existían problemas previos. Una mujer de 93 años con problemas respiratorios falleció en Quaraí, Brasil, transformándose en la primera víctima fatal del coronavirus. La localidad fronteriza con Artigas tiene 17 casos confirmados. Esta semana, el Comité de Crisis para el Coronavirus de Quaraí confirmó 10 casos entre personas que tuvieron contacto con una pastora. Señores, no hubo sorteo de quinielas en esta jornada por el feriado, así que vamos ya rápidamente, antes del cierre, al pronóstico del tiempo.